¡Vengadores! Por Frodo. ¡Soy voluntaria! ¡Me ofrezco como tributo! El Big Bang Freaky Podcast. Únete a la lucha. Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del Big Bang Freaky. Acá estamos felices de contar con ustedes y le doy el paso a Carmenpa. Gracias, Alvarito. Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros una semana más en nuestro podcast. Estamos siendo bien recibidos, bien escuchados, bien participantes. Todo el mundo está participando en nuestras redes. Y hoy día les tenemos una sorpresa increíble que para nosotros también ha sido sorpresa, Alvarito. Sí, sin duda alguna. De hecho, es una persona muy especial y va a ser un capítulo muy bonito para todos, y estoy seguro que todas las personas que nos están viendo, escuchando, la van a pasar muy bien. De eso no cabe duda. Definitivamente. Y Gabriel, que es parte de nuestro equipo de producción del programa, ha podido entrevistar, creo yo, a uno de los mejores literatos que tenemos actualmente en nuestro país. Y estamos sorprendidísimos con todo lo que nos ha dicho. Sí, sin duda alguna. Yo ahora van a conocer al profe Pierre, fue mi docente en ISIL y es un capo. De hecho, hace que así a quien no le guste la lectura le termine gustando, porque lo hace tan didáctico, tan bacán, tan chévere. Yo jamás pensé irme con un profesor a leer a la playa o a leer a un parque, porque íbamos haciendo... íbamos leyendo el libro de Mario Vargas Llosa, no me acuerdo cuál en este momento, y por ejemplo, él le pasaba algo en el parque, íbamos al parque, le pasaba algo a la playa, íbamos a la playa. De hecho, fue alucinante llevar con él. ¡Wow! ¡Qué increíble! Yo me he quedado picona, no pude llevar ese curso con él, pero sí he logrado tener alguna vez una entrevista con Pierre, porque es un capo. Pero para no dejarlos, ya los hemos dejado con la mielecita en la boca, les dejamos con esa entrevista. Gracias, profesor, por darse este tiempo para ayudarnos con esta entrevista. Le cuento un poco. Nosotros, en nuestro proyecto de Transmedia, nuestro proyecto de investigación estamos viendo cómo la cultura geek, los personajes, las historias han impactado en la sociedad de los últimos 20 años. Entonces, nosotros le hemos invitado a usted porque reconocemos el buen escritor que es, sabemos muy bien cómo maneja sus historias, y por un lado, a nosotros nos interesa saber también cómo es este mundo, o sea, cómo es que este mundo ha logrado impactar. Pero antes de esto me gustaría preguntarle primero, si usted tiene algún personaje geek, algún superhéroe que lo inspire. Justo antes de la entrevista me puse a revisar mi casa, mirar alrededor, y me di cuenta que está de hecho llena de elementos geek. No sé, me encontré con Gizmo, por ejemplo, de los Gremlins. Me encontré, creo que uno de los más recurrentes, y porque me acuerdo mucho de mi infancia, es Leono, y de los Thundercats, que también forma parte de este universo, y creo que he escrito como 3 historias sobre él, ¿no? Porque de chiquito coleccionaba su álbum, coleccionaba sus stickers, y ahora está aquí en mi casa. También está Chewbacca. No soy tan fan de Star Wars, pero están esos elementos que de alguna boca evocan infancia y que son nuestros héroes, pues, ¿no? O sea, los héroes van cambiando de repente para las generaciones pasadas. De repente el Quijote era un héroe, ¿no es cierto? Pero los héroes van cambiando, y al final esta gente también es gente que se rebela contra nuevas cosas, porque de repente, claro, en la época en la que el Quijote, digamos, se desarrolla, se enfrenta a la injusticia, ¿no? Se enfrenta a la crueldad, se enfrenta a un mundo donde él puede hacer el bien, pero ahora surgen nuevos problemas, ¿no es cierto? Los personajes de Harry Potter luchan por otras cosas que son problemas de nuestra era, y por eso los sentimos más cercanos a nosotros también, ¿no? Siento que la gente encuentra en Harry Potter una inspiración porque de alguna forma sus problemas son más parecidos a los problemas de esta generación. No sé si son solo Harry Potter, sino, no sé, personajes como de las películas, por ejemplo, esta película que también parte de un cómic que se llama El azul es un color cálido, y que es de esa historia de estas chicas que se enamoran, ¿no es cierto? Entonces uno, si también está en este dilema de no encontrar fuerza para revelar su sexualidad, también podría encontrar un héroe en esta historia, ¿no es cierto? Entonces
eso es lo que hace que encontremos héroes en personajes más cercanos, ¿no? Y que la gente haya tomado la cara del Joker en las revueltas, porque de alguna forma siente que su vida también es como, está llena de esa sensación de que uno quiere ser feliz en el mundo y que la sociedad te oprime, ¿no? Y todo el tiempo está apagando esta pequeña llama de alegría con la que tú intentas sobrevivir, ¿no? Y eventualmente dices, yo también estoy harto, ¿no? Estoy harto de que me apaguen la velita. Exacto, y yo quería preguntarle, porque ahora que menciona a Leono, y es que yo cuando lo veo en sus historias, usted lo tiene muy marcado, no recuerdo haber leído algún cuento suyo sobre el Leono, lo buscaré, pero quería preguntarle si usted pierde los 38, si no me equivoco, tuviera a Leono al costado ahora, ok, 41 si tuviera, de los 41, si tuviera a Leono al costado ahora, ¿tendría algo por qué agradecerle? O sea, el personaje en sí, ¿no? Bueno, mis amigos me decían más bien que me parecía Snarf, pero ¿a quién le diría Leono, no? ¿Quién le diría Leono? Puta, ¿sabes qué? Ahora también estaba pensando en otros héroes de mi infancia que se llamaban Los Imposibles. Los Imposibles eran 3 superhéroes, que eran Cangurhombre, Multihombre y Fluidhombre. Y cuando no estaban peleando contra el mal, contra los villanos, eran una banda de rock. Ese es otro era un dibujo de Hanna-Barbera. Y era uno de mis dibujos favoritos de infancia porque me parecía hermoso que además de luchar contra villanos con sus superpoderes, ¿no? Uno se convertía en agua, otro rebotaba y otro se multiplicaba en muchos hombres. Cuando no estaban haciendo el mal, también hacían el bien porque hacían música. Y eso me parecía muy bonito, como que el mal no solamente podía derrotarse con fuerza, sino también con algo que todo el mundo puede hacer, como tocar canciones. Eso me parecía chévere. Creo que ellos también los tengo presentes. A Leono no sé, Leono me gusta, creo que su imagen, que es pelucón, que es salvaje como un gato. O sea, los Thundercats son divertidos también por eso, ¿no? Porque son seres salvajes. No son como Superman, que siempre están bien peinaditos, ¿no? Y que además que cuando su traje para disfrazarse es un oficinista, ¿no? Sino que son seres casi indomables, ¿no? Como los gatos. Y ahora que se habla... No sé qué le diría a León, qué le diría Leono. Pero ahora que habla, por ejemplo, de Los Imposibles, que me ha gustado esta analogía que decía Ingle, que uno puede cambiar el mundo no siempre luchando con el malo, ¿no? Sino también a veces haciendo rock, cantando, escribiendo cuentos, ¿no? Uh-huh. Estoy segurísimo, Pierre, que tú con los cuentos que escribes, estoy seguro que buscas dejar algo en la sociedad. No es que escribas por escribir nomás. Sí, de alguna forma uno intenta contagiar su visión. Exacto. Y ahora preguntando un poco ya más sobre un punto de vista técnico, y basándonos un poco en estas películas últimas que se han visto, ¿cómo crees tú que una historia, cómo se puede crear una historia que influya a la sociedad? ¿Qué es lo que necesita esta historia, esta película, este guión? A ver, yo es cierto que escribir y crear historias es una cosa que uno aparentemente hace para la comunidad, porque tú tienes muchos lectores y por tienes la suerte de que tu historia sea buena y se convierta eventualmente en una película, ya no solamente la van a ver decenas o cientos de personas, sino miles, ¿no es cierto? Y se convierte en un acto social. Pero la verdad es que escribir al comienzo también es un acto un poco egoísta. Uno lo hace por uno mismo. Uno empieza a crear cuando es chibolo, a los 17 o 16, porque empieza a curarse a sí mismo con sus historias. Y en este acto de salvarse a sí mismo, creas una historia que es como un botecito que te salva y eventualmente más gente se sube a ese bote porque siente que también lo salva de su propia historia, de su propio problema, ¿no? Entonces, de pronto lo haces tan bien que ya no creas un bote, sino un barcazo o un transatlántico, si es que eres alguien como Cervantes, no sé, o como Italo Calvino, que tanta gente se puede subir que da la sensación de que tú eres como un predicador. Pero hay un texto de un escritor que a mí me gusta mucho, que se llama Ray Loriga, que él dice, yo no soy alguien que predica, yo soy alguien que reza, ¿no? O sea, es como yo estoy rezando, pero estoy rezando tan bien cuando escribo, que de repente más gente se une a mí en este acto, ¿no? Pero creo que yo nunca no he sentido que quiero ser como un pregonador, ¿no? Más bien mis cuentos son como algo en lo que yo
estoy como orándole para intentar comprender la vida o comprenderme a mí mismo, y de repente a ver si me sale bien y más gente se une a esto, ¿no? Pero no es que yo diga, vamos a centrarnos en, voy a crear un personaje que tenga esas condiciones. De repente la gente sí lo hace, pero no me ha pasado a mí así. Pero definitivamente, como decías, cuando uno busca salvarse a sí mismo, se salva a sí mismo y ya por acto colateral, salva a los demás. Pero entonces esta historia necesita que salve a uno, ¿no? Ya sea al autor o al mismo personaje. Sí. Entonces, y ahora hablando de los personajes, ¿cómo o qué actitudes tendría que tener este personaje para poder salvar a alguien, ¿no? ¿Qué es lo que sí o sí tendría que tener? A ver, vamos a pensar en los personajes que a mí me inspiran. Son personajes, sobre todo, creo que hacen lo que creen que es verdadero y no les importa lo que el mundo cree, y digamos que generan su propia moral. A mí una de las cosas que más me molesta de la visión de la literatura que tiene la gente es que la literatura es esta cosa que te da buenos consejos, como si fueran un manual de colegio, esto que se llamaba OBE, no sé si existe todavía en los colegios de ahora, Orientación para el Bienestar del Educando. Los libros no son eso. De hecho, los primeros libros que a mí me fascinaron eran libros que me inspiraban a portarme mal entre comillas, ¿no? Sino como a decirle... Por ejemplo, uno de mis primeros libros favoritos fue El Volante de Centeno, que es de un chibolo que lo botan del cole, ¿no? Y mira a la gente en la calle y él dice, yo no quiero ser un abogado o ser un tipo que cura gente para ganar dinero, ¿no? ¿Cómo puede esta gente vivir vidas hipócritas? Entonces me pareció que Holden era fiel a lo que él creía y no era fiel a la sociedad, y eso me inspiró. Eso es muy importante en un héroe. Otro de mis libros favoritos se llama El Varón Rampante, y es de un chibolo que su papá lo castigan porque no quiere comer caracoles. Y el chibolo le da mucho asco y no se los quiere comer y manda al diablo a la familia, y se sube a un árbol y dice que no se va a bajar hasta que le pidan, hasta que acepten que él no es el quien está equivocado, y no se baja nunca del árbol, pasa su maldita vida en el árbol. Y eso a mí me parece como una fábula hermosa de lo que es tener una convicción de quién tú eres, de lo que es correcto, y no te importa si el mundo entero está en tu contra, te vas a subir al árbol. Y eso a mí me gusta. Yo creo que eso es uno de los rasgos que más aprecio en un personaje, ¿no? Que crea en quién es, y que aunque el mundo se le venga encima, dice, no, esto es lo correcto y lo voy a seguir haciendo. Y otra cosa que me gusta de los personajes es que los personajes fuertes tengan lados vulnerables. Por eso creo que prefiero los personajes de Marvel a los de DC, ¿no? Los de Marvel tienen características humanas que los hace, son como los dioses griegos, ¿no? Que Zeus, por ejemplo, era un mujeriego, ¿no? Se disfrazaba de cisne, de muchos animales para afiliarse a diosas y a humanas, y a semidiosas, ¿no? Y eso hace que uno conecte más con ellos, ¿no? Porque tienen problemas como nosotros y no son como infalibles, ni... Esas dos características creo que son importantes. Luego, ¿qué más podría ser? No sé, ¿qué te gusta a ti que tenga un héroe? Bueno, pero esto que decías a mí me parecía súper interesante, ¿no? Lo de la convicción de la lucha, porque al fin y al cabo la moral, el bien y el mal es muy subjetivo, ¿no? Entonces yo hoy puedo creer que las cosas que hago son buenas y tú puedes creer que son malas porque tú tienes otras cosas buenas. Pero lo importante y lo que hace el mundo mejor es esa convicción. Si yo estoy seguro de lo que yo hago está bien, Dios, el destino, lo que sea que rige el universo, se encargará de que esto esté bien. O sea, de que las cosas salgan bien, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, que lo decías, me ponía a pensar y decía, claramente en las personas que yo he estado, porque hemos llevado ya una previa investigación de todas las películas de las que estamos tocando, todos, desde su punto de vista y desde su vulnerabilidad, como decías, ¿no? Desde su humanidad, luchan por un bien en el que creen. Por ejemplo, ¿no? Y vuelvo con este tema, y es que sabes que a mí me aloca el mundo de Harry Potter. Harry es muy humano también, ¿no? Y se ve, por ejemplo, en el sexto libro, en el séptimo libro, cómo su humanidad lo hace renegar, lo hace patear las cosas, o sea, molestarse. En su humanidad también se entera, ¿no? Y puede sentir un odio hacia cómo Dumbledore ha manipulado la personalidad de Harry para que al final él sea el héroe, ¿no?
cuando se le pudo escoger que él no sea, al final se escogió, o sea, Dumbledore como que movió todo esto para que al final él sea el héroe. Pero yo me ponía a pensar, ¿no? ¿Y qué si Harry no era el personaje principal? Bajo su personalidad de igual forma, que es esta vulnerabilidad y su luchar por lo que él cree, ¿no? Él hubiese terminado siendo el héroe de la historia. Porque sobre todas las cosas, sobre todo lo que estaba encima, tenía esta convicción de la lucha. Y es que se ve así, otro superhéroe que me gusta mucho es Spider-Man, ¿no? Y me gusta mucho que Spider-Man, el de ahora, el último de Marvel, sea un jovencito. Sí. ¿No? Entonces, la mayoría de héroes son héroes de 30 años, 35, ya, lo más jóvenes de 28 años. Entonces, a los jóvenes, ¿no? O a los que empiezan a gustar este mundo, no logran encontrar una conexión. Yo creo que también es por eso que me gusta Harry Potter, porque yo empecé a leer Harry Potter a los 11 años. Y en Harry Potter se empezó a escribir en una historia en la que él tenía 11 años. Entonces, he crecido con el héroe, ¿no? Crecer con Spider-Man también es como... Yo lo veo y digo, si él puede luchar por lo que cree justo, yo también puedo luchar por lo que creo justo. Y como decía, ¿no? El superhéroe de ahora, el Spider-Man de ahora, no es un Spider-Man que fue picado por una araña, ¿no? Es un Spider-Man que se le dio algunos aparatos para que pueda... Lo mismo con Iron Man, ¿no? Y lo mismo con algunos superhéroes que claramente no es que haya sido algo mágico que les haya dado el poder, es simplemente ellos en su capacidad. Me pareció interesante. Y ahora que comentas esto de la vulnerabilidad y de la fidelidad que tienen, ¿cuál crees tú que son los pasos entonces que un escritor debe seguir para redactar una historia con un personaje, con un héroe y todo eso? ¿O cuáles son los que tú sigues? Ya. Yo ahora estoy, por ejemplo, creando un niño. De alguna forma, no sé qué si les contaba esto en clase, cuando a Flaubert le preguntaban quién era Madame Bovary, o sea, es decir, si Madame Bovary se había inspirado en una mujer real de Francia, una adúltera, ¿no? Él decía, Madame Bovary soy yo, y porque, ¿no? Era un personaje femenino, pero él era ella porque él había creado, entonces de alguna forma su espíritu estaba contagiando al personaje. Yo creo que uno de los principios básicos de la literatura es que uno pone parte de su alma en cada personaje que crea, porque eso hace que tú entiendas mejor la forma en la que procesa la información. Yo, por ejemplo, ahora estoy escribiendo un libro sobre un niño, y este niño es un niño que no vive en la época de mi infancia, en los años 80, sino vive ahorita en el 2020. En el 2020 tiene 9 años. Entonces yo empiezo a conocer y a crear un niño que no soy yo, pero de alguna forma lo contagio de mi propia experiencia personal, de lo que yo sentí cuando vine a Lima, ¿no? Entonces mi propia experiencia del mundo está impregnada también en este personaje, y eso me parece importante. Ahora, los personajes que tú has mencionado, por ejemplo, Spider-Man. ¿Qué nos gusta de Spider-Man? Nos gusta Spider-Man o de Harry Potter, que son como... Los chicos suelen ser como estos huevos de larga maduración. Son personajes que al principio le han pasado mal, ¿no? Que les toma tiempo salir del huevo y que eventualmente, cuando por fin se transforman en su todo, en su mejor yo, en su yo más potente, es una cosa que deslumbra, ¿no? No siempre han sido así. Y eso es lo fascinante, porque el ser humano también se comporta de la misma forma, ¿no? O sea, yo en el colegio era un gordito medio lorna que estaba sentado ahí calladito, no jugaba fútbol, no pasaba un poco desapercibido, no hablaba mucho, no hacía amigos tan fácilmente, además porque me cambiaban de colegio seguido. Y eventualmente todo eso se fue acumulando en mí, hasta que un día se destapó el corcho de mi botella y salieron los cuentos, ¿no? Que es como, yo siento que es mi mejor versión, ¿no? Que me superan a mí incluso. Siempre la obra supera al autor. Y eso creo que eso es lo chévere de un personaje. Nos encantan los personajes que evolucionan. Y por eso es bueno que a los personajes siempre les pasen cosas, porque la vida nos hace crecer precisamente cuando nos pone cosas difíciles en el camino. Entonces a los personajes hay que hacer que, bueno, al pobre Batman le mataron a sus papás, ¿no? Pero siempre hay que ponerles un obstáculo, y eso hace que sus lados fuertes se emerjan, ¿no? Porque los obligas a luchar, y así van pelando sus capas de cebolla y encuentran como el corazón del personaje. Claro, y ahora esto que mencionabas, que yo recuerdo haberlo leído también mucho, se me ha ido ahorita el nombre técnico,
pero este camino del héroe, el periplo del héroe creo que se llama, ¿tú crees que es posible escribir una historia que impacte sin esta cualidad en el héroe? Sin que atraviese una serie de Exacto. obstáculos. Genera menos empatía. Yo siento, por ejemplo, también pensaba, ¿por qué Julio Ramón Ribeiro es uno de los personajes uno de los narradores más queridos? ¿No? Porque la gente se detenía en la calle a saludarlo y es algo que no pasa, por ejemplo, con Vargas Llosa. ¿No? Los personajes de Ribeiro todos fracasan siempre. Siempre les va mal en la vida, ¿no? Perico va a comprar merengue si no se los venden, va a tirar las monedas al acantilado, ¿no? El profesor suplente le ofrecen la oportunidad de que triunfe de nuevo en la vida porque se ha convertido en un cobrador y cuando llega al colegio no se atreve a entrar, ¿no? Y cuando le dice, usted es profesor suplente, él dice, yo soy cobrador. Y se va desmoralizado y llora en los brazos de su esposa, ¿no? Yo creo que el fracaso es como mucho más común en la vida que el éxito. Y por eso los personajes que fracasan nos reflejan mejor. El éxito es una de esas cosas, es una de esas estrellas que de pronto te brillan y un día te dicen, no, oye, ganaste un premio en un concurso de cuentos, ¿no? O tu profesor te dice, oye, qué chévere lo que has hecho, ¿no? Entonces, pero son momentos que no es una línea persistente, ¿no? Entonces, alguien que no atraviesa cosas es más difícil que genere empatía, ¿no? Uno se siente más cercano a sus amigos cuando te cuentan algo y tú los ayudas en eso, ¿no? Les haces compañía, ahí hay como una conexión mayor. No sé a qué te referías exactamente como que un héroe que no tenga este camino que atraviesa. ¿Pensabas en algún ejemplo en particular? No, pensaba en que hay gente que cree, a ver, todo el mundo puede escribir, ¿no? Pero muy pocos pueden contar una historia, ¿no? Por lo mismo, historias se pueden escribir y yo puedo empezar a escribir mi historia que es, yo me levanté hoy día, me bañé, me cambié, tuve un buen día de trabajo, cené y me acosté. Uh-huh. No hay este proceso. ¿Tú crees, desde el punto de vista de profesor y de profesional, de escritor, tú crees que es posible que se escriba esta historia, que hayan historias que impacten con esta simplicidad de una vida sin retos? No creo. De repente hay bueno, los narradores antes les tomaba tiempo mostrar el conflicto de la historia, describían mucho, pero si es que no vas a ponerle conflictos al personaje, tienes que ser un gran escritor para describir muy bien escenarios, para describir personas, que también pueden generar cierta fascinación, ¿no? Pero en general lo que nos atrapa la atención es esa zona de la historia en la que al personaje le puede pasar cualquier cosa, en la que está en peligro y tú te quedas viendo para saber si el chico se va a quedar con la chica, si la persona se va a caer del acantilado, ¿no? Por eso cuando uno acaba de ver un capítulo de Breaking Bad o de Game of Thrones, siempre acaba en el momento en el que todavía no sabes si algo se va a, ¿no? Y eso te obliga a prender la tele el domingo siguiente para ver cómo se resuelve esa situación. Una historia que no contiene estos enfrentamientos a retos es más difícil que uno la intente seguir, ¿no? Porque no existe la zona de las posibilidades. Y este cuento, que es el cuento más corto, que nuevamente me he olvidado cómo es el texto, pero habla de un dinosaurio. No sé si tú te acuerdas, me lo podrías decir, por favor. Cuando despertó el dinosaurio todavía estaba ahí. De Augusto Monterrey. ¿Tú crees que ahí hay un viaje del héroe? ¿Hay esta conexión? O sea, a mí ese cuento yo suelo analizarlo en clase porque cada palabra es clave. Dice, cuando despertó, son dos palabras que implican que hay una acción anterior, porque hay una acción en que alguien está durmiendo, que está implícita en esa oración que no se menciona, pero está ahí. Cuando despertó, la palabra todavía también me encanta en ese cuento, porque implica que el dinosaurio que todavía está ahí estaba antes, porque la palabra todavía te lo indica. Entonces, a pesar de este cuento ser tan corto y tener solo 7 palabras, y al parecer ser una fotografía de una imagen, implica una historia anterior y una historia posterior también, porque es como si te despiertas y el dinosaurio, sea lo que sea una pesadilla, sea tu depresión, sea tu esposa, sea un dinosaurio de verdad, un dinosaurio de peluche, uno tiene que tomar una decisión frente a este dinosaurio que todavía está ahí, ¿no? ¿Qué voy a hacer con esto que sigue? Porque el todavía también implica como me parece a mí, que implica el deseo del personaje de que el dinosaurio no esté, ¿no? Ahí se siente como que ya me desperté, debería no estar esto aquí, pero todavía está, ¿no? Todavía la pandemia está aquí. Y eso hace como que no. Y ahora, a mí me gustan estos cuentos que acaban y continúan sucediendo en tu cabeza.
Sí, bueno, es claramente cierto que este cuento te deja pensando, y ahora con la semejanza que has hecho de la pandemia, cuando despertó la pandemia, sí, sí, la verdad es que es cierto. Y ahora que hablas de este cuento, bueno, hablabas hace un rato de este cuento que yo conocí en una de tus clases, que la verdad es que ni bien la conocí, la traje acá a casa y la leí, porque me pareció súper, súper genial cómo es que este personaje principal no consigue, es tan cómico el cuento de los merengues, ¿no? Me hago la pregunta de este niño, hoy en día un adulto, ¿no? Esta anécdota de los merengues, impactando en él, lo ha convertido en una buena persona, en una mala persona. ¿Tú crees que puede ser un héroe de algo, este niño? Perico. Bueno, Perico, mira, la última escena en la que él no consigue los merengues y se va al malecón de Miraflores, se sienta y empieza a lanzar las monedas al malecón. Además, no solamente hace eso, sino que, no sé si te acuerdas, pero él empieza a pensar y dice que algún día, cuando él sea grande, va a mandar a decapitar a todos los panaderos, a todos los hombres gordos y a todos los pelícanos también, que siguen ahí graznando indiferentes a su alrededor, ¿no? Entonces el niño se acaba de dar cuenta que el mundo es un lugar doloroso, donde no siempre tenemos lo que deseamos, incluso cuando todo parece indicar que lo podemos lograr, porque él tenía el dinero, ¿no? Y tenía su voluntad, porque alguien no cumpliría su deseo, ¿no? Claro. Y se le ha frustrado. Entonces, bueno, yo creo que todos los niños hemos tenido ese primer encuentro con el odio a la humanidad. Por ejemplo, no sé, incluso cuando nuestros papás nos han castigado y han dicho, ustedes han dicho, no, me voy de la casa, ¿no? A ver si cuando ya me pierda me van a extrañar, seguro. ¿No? O la niña del meme que incendia su casa. Claro. Ese odio es como natural, igual. Es bueno que los niños descubran que el mundo es un lugar donde no siempre nuestros deseos van a ser satisfechos, ¿no? Depende de la forma de ahí cómo lo procesan, ¿no? Pero a mí me gusta Perico, porque creo que los cuentos siempre cuentan dos historias. Este cuento no solo cuenta la historia de Perico, sino cuenta la historia de cualquier niño, como tú y como yo fuimos alguna vez, que pedimos algo y que nos dijeron que no porque éramos niños, ¿no? Pedimos un cuacuá en la tienda y me dijeron no en la casa de garbanzos. Y algo ahí se quedó truncado, ¿no? Y por eso cuando eres grande vas y te comes 3 cuacuás en una noche. Y así pues, ¿no? Entonces, esto ahora que dices, que a mí me cala, esto que dices, que nos negaron algo porque éramos niños, me hace nuevamente conectar con esta lucha juvenil que hay hoy en día, ¿no? Hoy en día los que sacan cara, los que se quejan, los que hacen la verdadera lucha, y en esta coyuntura que es difícil, ¿no? Son los jóvenes los que están en las redes sociales, que se quejan de las injusticias, que no están dispuestos a soportar ni un poquito más. Se nos llama generación de cristal por esto mismo, pero es que ya no estamos dispuestos a soportar ni un poquito más. Y me pongo a pensar en Harry Potter y en Spider-Man y en esta similitud que te he hecho, y entonces es eso, ¿no? Al fin y al cabo, se nos ha negado algo, sí, y no nos están haciendo caso porque somos jóvenes o porque somos niños para la sociedad, y lo único que nos queda es pues quemar nuestra casa, ¿no? O pensar en decapitar o sea, obviamente es un poco creepy, ¿no? Pero, o pensar en decapitar a todos sistema, los panaderos, digamos. Exacto. Entonces, bueno, Pierre, realmente me ha encantado volver a verte, ha sido una buena entrevista. He aprendido nuevamente mucho más. O sea, yo pensaba que no podría aprender más, y he aprendido muchísimo más. Estoy una vez más agradecidísimo, el grupo está agradecidísimo por tu apoyo, y nada, esperemos que todo te siga yendo muy bien. Muchas gracias, Gabriel, qué linda conversación, me ha gustado mucho conversar contigo eso, y además me ha emocionado saber que recuerdas tan vivamente cuentos como Los Merengues o El Dinosaurio. Eso me parece hermoso que haya calado en ti. Claramente yo nunca he estudiado a mí me ha gustado, y tú sabes que a mí me gusta escribir, pero yo nunca he estudiado para escribir. Entonces el primer contacto que he tenido con cuentos fuera la fantasía que me gustaba de Harry Potter, porque eran los únicos que leía, o a este tipo de mundos, ha sido contigo en tus clases, y que claramente hay cuentos que son iguales, ¿no? Dos historias diferentes, pero iguales a la par, ¿no? Y a mí, como joven, que creo que en mi situación tengo una necesidad de lucha, cada recuerdo de este cuento y cada cosa de un profesor
pues hay que guardarla, ¿no? Yo también estoy agradecidísimo, Pierre, por las clases recibidas. Gracias, Gabriel. Y Bueno. monstruo que me digas esto de o sea, la literatura nos hace darnos cuenta de las cosas que están mal y que nunca hemos cuestionado, y me alegra que tu generación sea una generación que está rompiendo más cosas, ¿no? Es necesario. El mundo está mal hecho, así que hay que seguir cambiándolo. Así que buena suerte en eso. Me alegra que las historias te inspiren a hacerlo. Gracias, profesor. Y no le quito más tiempo, que siga teniendo un muy buen día y siga viviendo su pandemia tranquilamente. Saludos al resto, a Álvaro, Alexandra y a los demás. Bueno, chicos, esa fue la entrevista, la hizo nuestro compañero de chamba, Gabo. Espero que le hayan pasado bien, sin duda alguna, ha estado muy bacán, muy didáctica, entretenida. Pierre es un tipazo y estoy seguro que ya nos vamos a ver la semana que viene, ¿no, Carmenpa? Exactamente, no se olviden, vamos a estar todas las semanas con un nuevo episodio. La próxima semana es una sorpresa la que tenemos para todos ustedes, así como cada uno de nuestros capítulos, pero no se vayan sin antes seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, en Spotify, en YouTube, en todo lado estamos. Así es, chicos, estamos en todas las redes sociales, dispuestos a platicar con ustedes, a responder algunas dudas, sugerencias y a pasar un buen rato y a seguir incrementando esta cultura aquí. Ha sido un gusto, chicos. Hasta la semana que viene. Bye. Esto fue el Big Bang Freaky Podcast. Únete a la lucha.